Egunon, guztioi, gracias a todos por vuestra presencia hoy aquí. ¿Perdón? ¿No tenéis sonido? ¿Ahora? Sí. Vale. Egunon guztioi, mila esker etortzeagatik gaur honetara. Bienvenidos hoy a todos aquí. Queremos presentar hoy un nuevo fichaje para la Sociedad Deportiva Eibar. Es el tercero de la temporada. Como sabéis, seguimos trabajando en esta línea y hoy venimos a presentaros a Charles Díaz de Oliveira. Bienvenido, Charles. ¿Te llaman Charles o cómo? Charles. Bienvenido a esta casa. Es brasileño de nacimiento, tiene 33 años y llega tras haber finalizado su contrato con el Málaga. Viene con un contrato para un año con posibilidad de renovación a otro más y mide 1,77, creo que 79, le había quitado altura. Y bueno, creo que es un jugador de mucho ataque delante. Y bueno, vamos a ver. Creo que más datos técnicos os va a poder dar José Mari Arrizabalaga, pero tengo que darle la bienvenida a Charles, que creo que no ha dudado en venir aquí en cuanto ha podido, y espero que disfrute de su estancia en el Eibar, que encuentre aquí a otra segunda familia y que tu proyección pues sea buena y fructífera. Bienvenido. Sois gente de fútbol y conocéis a Charles, su pasado más reciente en Málaga, Vigo, Almería, Pontevedra, un delantero centro contrastado con gol y que encaja perfectamente en el estilo de juego de Eibar, con jugadores por las bandas, muchos centros y que hay que terminar con remates. Pues es lo que nos pedía Mendilibar para acompañar a Sergi y a Quique, y pues un compañero más para competir con ellos y aumentar los goles. Mucha suerte. Gracias. Lo comentaba José María Arrizabalaga, que en todos los equipos en los que has estado, tu idilio con el gol se puede decir que ha sido permanente. Primeramente, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Sí, gracias a Dios, en todos los equipos que he pasado he tenido la suerte de hacer muy buenas temporadas. De cuando me fui, la gente me ha mostrado muchísimo cariño y me sigue mostrando todos los días y eso. Y aquí va a ser igual también, igual o mejor. Ojalá que sea mejor y pueda ayudar al Eibar a estar lo más arriba posible. ¿Qué esperas de esta tu nueva etapa en Eibar, del club armero? ¿Qué sabes? Hombre, la verdad que soy un chico muy futbolero. Me gusta ver todos los partidos, primera, segunda B, de otras ligas también. Y lo que sé es que está creciendo mucho a cada día. El año pasado ha hecho una liga muy buena. Creo que ha hecho la mejor liga de todos los tiempos que ha estado en Primera División. Y bueno, creo que está creciendo, como he dicho, a cada año que pasa. Yo llegué, fui muy bien recibido por todos, por todo el personal del club. Creo que ya he conocido a todos y a un equipo muy familiar, que uno cuando llega se siente muy a gusto. He comido aquí, ya he conocido a la cocinera, que cocina muy bien. Y bueno, hay que agradecer el trato por estos 2 días que he estado aquí. Ha sido un fichaje bastante sorprendente y rápido. No sé cuándo surgió la posibilidad de venir al Eibar y por qué te has decantado por este club. Hombre, yo tenía otras opciones, sobre todo para irme
para irme fuera, pero bueno, hablando con mi representante, cuando surgió la posibilidad de venir aquí, creo que tengo mucho fútbol para dar todavía. Seguir jugando en primera división era mi objetivo y bueno, cuando surgió esa posibilidad, la verdad que le he dicho, mira, prefiero quedarme en primera división, en la mejor liga del mundo, y bueno, ir al Eibar era la primera opción. Porque, como he dicho antes, es un equipo que está creciendo, que ha hecho el año pasado una muy buena temporada y que seguramente va a estar ahí luchando para seguir creciendo y estar lo más arriba posible. Hola Charles, no sé si te marcas una cifra, a todos los goleadores os preguntamos cuando vais a un sitio nuevo, una cifra de goles, algo con lo que te quedarías satisfecho, un reto personal aquí en el Eibar. Hombre, yo cuando llego a los equipos, la verdad que nunca prometo goles, nunca digo, mira, voy a hacer tantos goles, porque eso es, si hago un buen trabajo, seguramente voy a hacer muchos goles. Lo que prometo sí es mucho trabajo, dedicación, ser, con mi experiencia, ayudar a todos mis compañeros, a los chicos del filial. Y haciendo eso, trabajando bien en entrenamiento y en los partidos, seguramente los goles saldrán seguro. Eso no tengo ninguna duda. Y bueno, yo estoy aquí muy ilusionado y bueno, como un niño de 20 años. Y espero marcar muchos goles, claro. Hola Charles, llegas para competir con Sergi Enrich y Quique García en la delantera. Son dos jugadores que han sido imprescindibles para Mendilibar este año, pero me imagino que por tu cabeza solo pasa lo de la idea de triunfar, ¿no? en el Eibar y ser un jugador muy importante. Claro, la verdad que con mi experiencia, como he dicho antes, lo importante es que el vestuario esté bastante unido, que sé que es un vestuario muy unido y con eso, el que juegue, que dé el mejor y que el míster vea el que está mejor para jugar, que juegue, ¿no? Pero la lucha en el campo entre los compañeros va a ser buena, va a ser tranquila, nada de peleas y bueno, eso todo ya lo sabemos que tenemos que luchar por nuestra posición y estoy aquí ilusionado y con muchas ganas de jugar y de ayudar al equipo. Hola Charles, bienvenido. No sé si has pedido referencias a Keco, un exjugador de Eibar, pues a la hora de que te diese alguna indicación o te contase algo del equipo. No, a Keco la verdad que no he pedido ni una... no he tenido la oportunidad de hablar con él, pero he hablado con bastantes compañeros, ex compañeros que tengo aquí, dos que van a ser mis compañeros otra vez, Franrico y Joel. Raúl Alventosa también, hablé con él y bueno, me hablaron maravillas de aquí, ¿no? Sobre todo del club familiar, que todos se conocen, que es una familia, tanto el primer equipo con todos los trabajadores del club y bueno, la verdad que me han hablado maravillas de aquí y también opté por eso, ¿no? Venir a un club así. Y por estilo de juego de Eibar, un equipo que juega en largo muchos balones, que mete mucho balón también desde la banda en el área, ¿cómo crees tú que encajas ahí? Yo creo que encajo, ¿no? Creo que ya he venido a jugar contra el Eibar y sufrí bastante. Los centrales más aún, pero bueno, es un equipo, como has dicho tú, ¿no? Que centra muchos balones al área, que juega un poquito directo, pero que también juega al fútbol y que la afición aprieta bastante aquí, ¿no? Son, ¿cuántos? 7.000, 8.000, ¿no? Que vienen todos los partidos, pero aprietan bastante. No sé si has tenido oportunidad de hablar con José Luis Mendilibar, si te ha comentado algo el míster de lo que quiere de ti, de la próxima temporada, de tu fichaje por el Eibar. Todavía no he hablado con el míster, pero la semana que viene ya hablaremos de todo y bueno, tengo ganas de que llegue ya la próxima semana. Bueno, esta es igual una pregunta más para José Mari. 4 delanteros, no sé, récord mundial en el Eibar. ¿Esto se va a quedar así la situación? ¿Cómo está el tema
Nano, porque vemos que igual hay una relación entre un fichaje y... No, son perfiles distintos de futbolista y todos pueden encajar perfectamente. La apuesta de Mendy sabemos que es súper ofensiva y lo que él quiere se lo damos, en la medida de lo que podemos, evidentemente. Pero todos son perfectamente compatibles, seguro. Bueno, y ahora la prioridad supongo que será por lo menos fichar un central, ¿no? Para acabar con los apuros, las urgencias. Bueno, tenemos 2 centrales y gente que ocasionalmente puede también hacer de central. Es evidente que sería conveniente fichar un central bien pronto, pero si no puede ser, pues llegará más tarde, ¿eh? Pero vamos, un central para suplir a Leyen y otro para Mauro. Bueno, yo quería preguntaros, ¿estáis sin director deportivo? Es decir, porque No, ¿qué va? Decir, pero vamos, estamos... ¿Cómo estar sin director deportivo? No, es que como terminó el contrato el día 30 y no sabemos... ¿Pero quién os ha dicho eso? No, me refiero, quiero decir, no sé si vais a anunciar que va a renovar, que va a seguir... El director deportivo tiene terminado su contrato, pero la relación laboral existe. Pero no sé si vais a anunciar, si ya se va a anunciar su renovación. Es que es un poco raro esto, quiero decir. No, raro. A ver, parece más raro, efectivamente. Vamos, para mí es totalmente normal, en el sentido, alguien hace poco decíais que esto es un equipo muy familiar, y a ver, Fran ha terminado su contrato, pero sigue ligado a Eibar laboralmente, está trabajando en contrataciones, como prueba evidente de que tenemos aquí a Charles, está trabajando en su contrato, pero es tan honrado y tan buena persona que prioriza los trabajos del club sobre el suyo propio. Así de claro. Se acaba de anunciar hace un ratito que también habéis fichado a Pablo Hervías como fidelizado. Bueno, explícanos un poco esa operación. Bueno, hemos fichado a Pablo Hervías como un jugador que en Eibar gusta desde mucho tiempo atrás, ya en tiempos de Segunda B. Recuerdo que quisimos ficharlo y en aquel entonces fue imposible. Ahora existía esta posibilidad y lo de fidelizado y esto, pues eso luego veremos. O sea, en principio es un jugador que se ficha y, bueno, el escenario más probable es que pueda salir cedido, pero eso se confirmará luego más tarde. ¿Va a empezar la pretemporada con Mendilibar, Hervías o...? Bueno, vamos a ver lo que se va materializando en este tiempo y la semana próxima pues Mendy tomará las decisiones que procedan.